Hola, hola, muy buenas tardes, muy buenas noches ya para todos, para todas acá en el municipio de Cibaté y en los otros lugares desde los cuales nos están escuchando. Les habla nuevamente Palabrero Sigua y aquí estamos pues con un nuevo programa. Hacía muchísimo tiempo que no hacíamos programa por diversas razones, pero bueno, aquí estamos nuevamente. Y qué mejor que con un invitado súper especial, un invitado de la casa, una persona pues que conoce muy bien también el municipio de Cibaté. Hemos parchado, hemos hecho música, hemos escrito, mejor dicho. Y también pues nos has compartido un montón de conocimientos frente a tu labor, que es la de la traducción. Entonces, pues Marcel Forigua, bienvenido al programa del Palabrero. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Buenas noches, Jimmy. No, muy contento, muy feliz de estar acá esta noche de nuevo en tu programa. Pues hace un año estábamos aquí hablando de estos temas de traducción y traductología. Entonces, nada, me siento muy contento de estar aquí con tu audiencia y bueno, pues vamos a ver cómo nos va esta noche en esta conversación que vamos a tener. No, Marcelín, muchas gracias a su merced pues por haber aceptado. Yo sí quiero pues antes de que nada agradecerle a las personas que se conectaron en la noche de hoy. Ya ahorita en unos minutos estaremos leyéndolos también. Sé que surgirán muchas preguntas alrededor pues del tema que proponemos en la noche de hoy. Y también pues quiero saludar en el día de hoy a unos compañeros muy especiales, compañeros que se están haciendo una movida cultural muy interesante en el municipio. Hablo de Jonathan Cardoso, Giuseppe, Hugo Bejarano. Bueno, el asunto es que ellos están planeando eh, un evento muy bacano y quisiera pues como mencionarles algunos detalles pues para las personas que se sientan interesadas en participar. Resulta que va a surgir a partir de este mes hasta el 15 de noviembre, si no estoy mal, el primer festival de cine independiente del municipio de Cibaté, Festival de Cine Insólito, como ellos lo titularon. Entonces, pues va a ser una muestra cinematográfica muy bacana. Y pues lo mejor, que es un espacio abierto, ¿sí? Para todos los cibateños, cibateñas, personas pues que produzcan, no necesariamente tiene que ser un largometraje, creo que desde un corto, se pueden enviar cortos, se pueden enviar videopoesías, hay diferentes como géneros para participar. Formatos, ¿sí? Entonces, exactamente, diferentes formatos, esa es la palabra. Entonces, sé que hay un enlace que ahorita compartiremos. Se pueden inscribir desde el 15 de octubre hasta el 15 de noviembre en este festival de cine independiente, cine insólito, cibateño, ¿sí? Entonces, las categorías son documental, ficción, videodanza, videoclip, experimental y videopoesía. Este film debe ser totalmente independiente, no puede tener ningún logo institucional, eso es importante que lo tengan en cuenta. La animación no es un género a contemplar, ¿sí? En este caso, es una técnica. Para el que lo sigue pensando, pues puede enviarnos sus films animados, no importa el género o el tema, ¿sí? Deben ser realizados por personas que vivan netamente en el municipio de Cibate, eh, o también, pues, por supuesto, en las veredas aledañas, ¿sí? Que sea de la jurisdicción, mejor dicho, en el municipio de Cibate. Tampoco importa el año de realización, es decir, pues si ya tienen por ahí producciones de pues, años inmediatamente anteriores, también pueden participar. Ahorita compartiremos la imagen, ¿sí? Es que tengo acá unos problemas técnicos porque estamos transmitiendo además pues desde mi casa, entonces pues ustedes me entenderán. Bueno, la duración no importa, entonces no hay como un rasgo definido ahí en ese aspecto. Y pues esa es la invitación que nos hace el viejo Giuseppe, Jonathan Cardoso, todo su parche, para que nosotros seamos productores de cine o por ahí aficionados, no sé, quieran participar, pues ahí está el espacio, ¿no? Entonces me parece eso genial, pues que en el municipio eh, surjan tantas inquietudes artísticas, ¿sí? Y que se estén sobre todo creando estos espacios de participación que muchas veces, pues, no sé, no se habían contemplado antes, al menos no sé, desde lo institucional.
y si se habían contemplado, pues no se habían realizado. Entonces ya ahí por lo menos tenemos como esta oportunidad, ¿sí? Ya haciendo como, bueno, esta introducción, pues quiero saludarte, viejo Marcel, ¿cómo estás? ¿Cómo va por allá Bogotá? No, pues muy fría, pues como siempre, pues por ahí a veces hace un poquito más de calor, pero pues nada, por eso toca abrigarse muy bien, sí. Me parece muy chévere el proyecto del Festival de Cine, porque el cine es un tema que tiene que ver directamente con la traducción y la traductología. Sí, uno de mis memes en mi podcast es el cine. Sí, yo he hablado del cine muchísimo porque pues uno donde más va a escuchar las lenguas extranjeras si no es en las películas, en las series. Entonces, todos esos clips, todos esos cortos que van a hacer las personas que se van a presentar al festival, se pueden subtitular, se pueden doblar. ¿Sí? Es una cosa muy rica en tanto lenguas, ¿sí? En tanto comparación de idiomas. Entonces, muy, muy bacano, sí, que la gente participe y vamos a ver pues la creatividad de las personas, ¿sí? ¿Qué nos dice? Bueno, no, genial, y pues también supongo que estás invitado, ¿no? Yo, Sí, claro, claro, nos veremos allá. Pues sí, por supuesto. Volveremos claro, a Ciudad T. claro que sí. Entonces, sí, eso sobra decir. Entonces, ahora yo quisiera leer un poco una presentación para las personas que no conocen quién es Marcel Forigua, a qué se dedica Marcel, por qué el día de hoy, pues está acá en el palabrero con nosotros. Eh, Vamos entonces con la lectura como una pequeña reseña. Marcel es licenciado en Filología e Idiomas, específicamente en alemán, de la Universidad Nacional de Colombia. Allá fue incluso donde nos conocimos, ¿no? Eh, es creador y la voz del podcast Traductología, que lo pueden encontrar en Spotify. Desde el año 2020 está en esta producción y pues el programa de hoy es interesante en la medida en que vamos a poder conocer en qué consiste esta producción, ¿sí? De qué temas nos habla. Sabemos que todo gira en torno pues a los procesos de traducción, pero pues esto también es muy amplio, ¿no? O sea, cuando hablamos de traducción podemos hablar de textos literarios, textos filosóficos, discursos políticos, mejor dicho, un montón de situaciones comunicativas también. Entonces pienso ahí que el traductor, también, pues además de ser un estudioso del lenguaje, es un semiólogo también, ¿sí? Es un estudioso también pues de los diferentes discursos que se generan en la sociedad actual y bueno, en diferentes sociedades de diferentes épocas, ¿no? Porque también hay unos estudios sincrónicos, pero también hay unos estudios diacrónicos, que eso Sí, pues. también es lo que se puede observar, ¿no? Desde los mismos estudios de la lingüística, por ejemplo. Bueno, también sabemos que Marcel hizo un intercambio académico en Hildesheim, no sé si está bien pronunciado, en la Baja Sajonia, entre los años 2017 y 2018. Además, tiene un certificado Goethe de la lengua alemana C1, entonces para las personas también que quieran aprender alemán, pues acá tienen al profe para que le pregunten, Gracias además, por la cuña. Ya. para que pues se presenten a sus cursos, que además no cobra muy caro, ¿no? Y ahorita el alemán, ustedes saben que pega duro, Se está cotizando. Ya. claro, pues porque Alemania, para bien y para mal, es un motor económico en Europa también. Sí, Entonces, sí. cultural, bueno, en fin, en muchos aspectos. Entonces, si quieres, podemos comenzar hablando un poco de tu vida como traductor, ¿no? Sabemos que hace poco terminaste la carrera en filología. ¿Cómo ha sido también salir del mundo, pues, netamente académico, aunque no te has desligado de él claramente, pero pues para comenzar a hacer otras cosas que giran en torno a este proceso de traducción?
Pues sí, efectivamente, cuando uno se dedica como a estos temas de comparación de lenguas, eso implica que uno es una persona que estudia mucho y lee mucho y le gusta investigar y los debates y las ideas y en fin. Entonces uno está todo el tiempo en eso. Una persona que traduce, pues siempre está leyendo textos, siempre está en contacto con audio, en fin, uno siempre está en contacto con el lenguaje y siempre pues como desde una perspectiva analítica de estudio para intentar aprenderlo. Finalmente yo lo que defiendo en mi podcast es que la traducción es una estrategia de aprendizaje de lenguas extranjeras. Es una cosa que se puede decir muy en voz alta, ¿sí? En tiempos de el enfoque comunicativo, ¿sí? Que es una idea en las clases de lenguas en las que usted solo le habla lengua extranjera a su alumno y no importa si su alumno entendió o no entendió, eso es el enfoque comunicativo, ¿no? Entonces, eso, digamos, es una teoría para aprender lenguas y otra teoría, digamos, otra idea para aprender lenguas es la traducción. Entonces yo defiendo el acto de traducir, el mero acto de la comparación de las culturas y las lenguas para aprenderlas, ¿sí? Entonces así he aprendido inglés, así he aprendido alemán. Entonces las cosas que traduzco de esas lenguas las discuto en español en mi podcast, básicamente. Entonces leo cosas en alemán, en inglés y las hablo en español para la gente, para que la gente las pueda entender y ya es básicamente eso, a eso me he dedicado desde 2020, sí, este año pues tuve la graduación, pudimos terminar el pregrado en alemán y el proyecto fue hacer unas traducciones de unos artículos sobre mitología romana, fue muy interesante el proyecto, entonces en eso vamos. Sí. Bueno, genial, ¿no? También hay una cuestión ahí, ¿cómo ha sido, no sé, enfrentarte pues al mercado? Porque así ahorita sabemos que, querámoslo, no se habla siempre de mercado editorial, incluso de Total, la total, educación como pues sí, mercado. total, total. ¿Cómo ha sido enfrentarte pues a una realidad en la que, pues si bien el inglés sabemos que es el que tiene mayor predominancia, pero que también surgen otras lenguas que están siendo bastante estudiadas por las personas en general? Hablo en este caso del alemán. ¿Cómo ha sido, digamos, desde tu situación, incluso económica, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Enfrentarte a estos entornos En donde aspecto más que, laboral, sí. Uh -huh. sí, en donde pues prácticamente, tú me lo has comentado, como que te solicitan más clases de inglés cuando a ti lo que te gusta realmente y lo que estás más preparado es en la enseñanza de la lengua alemana. ¿Cómo ha sido pues desenvolverte en este contexto? Pues bueno, afortunadamente el aspecto laboral es muy positivo en la medida en la que pues un servicio, finalmente, exacto, hacemos parte de una economía, todos somos un servicio, hacemos algo por los demás y nos dan dinero por nuestras labores y ya pues básicamente supongo que por los conocimientos de alemán que tengo son correctos, están bien, sí, eso me ha dado la oportunidad de generar mi dinero, pues digamos, de cierta independencia, no estar por ahí endeudándome, etcétera. Digamos, ese tipo, digamos, por ese lado, digamos que pues uno puede tener la oportunidad de trabajar con el alemán, digamos, pues de hacer cursos de nivel A1, A2, eso realmente, pues no es, mentalmente no es muy exigente, digamos, hacer una A1, una A2, no lo es. Eso te puede generar entradas, tienes tu dinero, no le estás pidiendo, en fin, ¿no? Pero sí, efectivamente, pues el inglés sigue estando presente. Yo también, digamos que mi primer amor es el inglés y yo pues sé alemán, pero yo el inglés nunca lo he dejado. A mí el inglés me encanta, yo me la paso escuchando prensa de los Estados Unidos y me encanta escuchar a Ben Shapiro, a The Daily Wire, ese tipo de cosas. En fin, yo nunca he dejado el inglés, pues considero que es muy importante el inglés, sí hay que saberlo. También es verdad que como que opaca otras lenguas y otros idiomas, como que se le da mucha más importancia al espacio de habla inglesa que al espacio de habla alemana o al espacio de habla francesa o otros espacios que también son muy interesantes y bueno, y a los alemanes, bueno, digamos, ese es el segundo idioma que aprendí. Y bueno, pues digamos que si uno pues le interesa saber bien el asunto de, oye, ¿cómo digo las cosas en las lenguas? Pues uno aprende eso, sí, lo que uno quiere aprender lo aprende y ya, pues eso me ha generado una buena estabilidad, digamos, en lo económico y bueno, vamos a ver qué más seguimos haciendo. Sí. Jimmy, ¿tienes el micrófono apagado?
Gracias. ¿Por qué estudiar alemán en esta época y sobre todo cuando, esa es una pregunta complicada, pero Sí. también teniendo en cuenta que hay diferentes mitos también alrededor de la lengua Mm, alemana? Uno de los más comunes, por total, lo menos que total. yo escuchaba en Bogotá, en muchos lugares, no, es que esa lengua es muy complicada para Mm, nosotros que somos hablantes de una lengua de origen latino y es muy, muy jodida porque es muy aglutinante y no sé qué. sí. Pero, ¿cómo es, por ejemplo, despojarnos un poco de esos prejuicios también que hay? Claro, que la lengua puede ser más difícil para nosotros que el mismo inglés, pues sí, pero pues también es una lengua muy bella, ¿no? ¿Cómo ha sido despojar, digamos, en ese caso, o contribuir a que tus estudiantes como que se suelten también, ¿no? Para aprender la lengua alemana, ¿no? Y que uno está tan, no sé, aferrado también incluso a la cultura, ni siquiera inglesa, sino estadounidense, ¿no? Muy, En sí, cuanto a la sí, lengua. total, total, Sí, sí. Digamos, a mí me parece que nosotros como sociedad colombiana somos muy parecidos queremos parecernos a Estados Unidos y hacer lo que hacen ellos, y sí, a eso se puede decir en voz alta. Sí, o sea, yo a un chiste que yo hice una vez en el podcast es que nosotros somos una especie de provincia de los Estados Unidos que no sabe hablar bien inglés. O sea, imagínate, o sea, somos una especie de provincia de los Estados Unidos que no sabe hablar bien inglés. Eso no debería, nosotros deberíamos saber inglés, tener a los sanandresanos aquí enseñándonos el inglés. Ellos son la puerta de entrada a nuestro bilingüismo, digamos, porque ellos sí hablan inglés, teniendo nuestra misma cultura colombiana, etcétera. Pero, en fin, o sea, entonces Colombia, digamos, tiene que ver con Estados Unidos, sí, pero exacto, sí, como que hay unas cosas ahí de imitar esa cultura, pero bueno, pues no se trataría, digamos, digamos, como hacer las más cosas, porque son dos culturas distintas. Yo me he dado cuenta que, digamos, si uno como que genera esa conciencia de la contrastividad, digamos, la gente empieza a pensar como, bueno, ok, entonces esto en esta cultura es así, en esta cultura es así, en el espacio de habla español, de habla hispana es así, en el espacio de habla así, y así. Es importante, digamos, que el estudiante pueda contrastar con su lengua materna, que es lo que yo defiendo con la traducción, digamos, porque eso no lo hace el enfoque comunicativo. El enfoque comunicativo te dice que tú tienes que no hablar en español o algo así, que tú no puedes preguntar las inquietudes que tienes. Entonces, eso fue algo que me pasó personalmente, digamos, yo, digamos, tuve muchos profesores que solo hablaban alemán y entonces solo alemán y entonces, oye, de repente uno quiere preguntar algo en español de gramática, de cosas que son un poco más como profundas, graves y no que solamente la comunicación ocurre en la otra lengua, ¿sí? Eso tiene su límite, eso tiene un límite comunicativo porque ahí ya no nos estamos comunicando. Ya no nos estamos sí, comunicando, sí, sí, exacto. Si eso se llama el enfoque comunicativo, no es muy comunicativo en la medida en la que si la persona me está hablando solo en la otra lengua y no me explica cómo yo la debo utilizar y lo que sea, pues cómo, así. Entonces yo sí me esfuerzo por explicarle a la gente cómo es que uno dice en alemán o en inglés. Si supiera más francés, enseñaría eso, pero bueno, es importante como que uno se esfuerce por explicarle al alumno. Y yo creo que el alumno percibe eso, como que uno está ahí intentando explicar pues algo difícil del alemán. Exacto, discutíamos, digamos, que si las lenguas, una es más difícil que la otra, uno cómo puede evaluar la complicidad, la dificultad de una lengua, digamos, o sea, en términos del sistema verbal, o qué es lo que te dice la dificultad de una lengua, digamos, porque en español, ¿sí? En español un verbo tiene 18 formas, así, en español un verbo tiene 18 formas. Entonces, en inglés un verbo tiene por ahí 5 o 6 formas y ya, y todas se combinan y ya todo eso es presente, pasado, futuro. Pero en español, el sistema verbal del español es súper complejo, si lo queremos ver de esa manera. El alemán también tendrá sus cosas que son muy complejas, pero si uno se las explica, si uno las entiende, pues se pueden empezar a utilizar y llega un momento en el que uno empieza a comunicarse, a ser parte de la comunicación en la lengua alemana, en la lengua inglesa, y le dicen a uno, tú hablas muy bien, increíble, así. Eso oye, le pasa. Marcel, pues mira que tocas un tema muy importante y que también lo hemos discutido, por ejemplo, con Luisa, que es profe de inglés, con varios profes, Sí. pues que precisamente eso es una dificultad, ¿no? Y a veces se convierte como en un prejuicio, ¿no? El pensar pues que uno como docente para enseñar una lengua extranjera, pues necesariamente es como que tiene que obligar a los chinos a que hablen en inglés,
solamente en Como inglés que y la que materna está si, prohibida, no. y que si tienen que ir al baño y son niños de 8 años, no, pues orínese en el salón porque si no sabe expresar la pregunta en inglés, entonces jodido. Pero Sí, pues no es como tan así, pienso yo, tú mismo lo dices, ¿no? Es como, pues primero necesitamos unas bases y esas bases muchas veces, a menos que hayamos crecido desde bebés, desde niños en el país en cuestión, ujú, ujú, pues nosotros exacto, necesitamos exacto. apoyarnos en nuestra lengua madre, ¿no? En Total, este caso total, total. en la L1, que le llaman, ¿no? Total, total, exacto. En la L1, exacto, la lengua uno, la lengua materna, como le queramos decir. Exacto, tenemos como una, ya como yo lo veo así, yo primero soy hablante de español antes que nada y desde el español aprendo las lenguas que sé, es así de simple. Yo en ningún momento pienso que a mí el español no me sirve para nada o algo así, porque si hay como un tufo así entre los profesores de inglés, de alemán y lo que sea, que el español no, y así, entonces eso genera que la gente no quiere aprender inglés, que no quiere aprender alemán, en fin, ¿no? Entonces, bueno, sí, Bueno, hay una pregunta de Luisa, pero la voy a dejar para más adelante porque me parece que esta pregunta puede tener más provecho cuando desarrollemos el tema que traemos hoy, ¿no? Y es el tema de tu canal en Spotify, en el cual te sí, dedicas a muchísimos temas, todo girando en torno a la traducción. Entonces vale, vamos a mostrar una serie de clips a las personas que están viendo esta transmisión. Sí, pues no solamente para que nos escuchen ahí hablando, sino también para que puedan escuchar a otros autores, al mismo Marcel, pero en otras circunstancias, ¿no? Hablando de otros temas. Y bueno, antes de eso, quisiera que nos presentaras muy brevemente el canal que tienes en uh-huh. Spotify para que las personas sepan también en qué consiste, qué te llevó a hacerlo, ¿no? Y Sí. como que partamos de ese contexto para entenderte. Pues el canal se llama Traductología, es el nombre del programa, sí, pues es una especie de programa para internet, esto es un podcast, ¿ah? Entonces, bueno, llevo 3 años trabajándolo desde el año 2020, sí, en un contexto que tenía que ver con ese tema de la traducción y los idiomas. Estamos hablando naturalmente de la pandemia, ¿cierto? Del COVID-19 y la histeria de la pandemia, porque yo creo que eso fue una histeria, nadie entendía eso que era, uno tenía que hacer caso. Yo en uno de los programas que hice dije eso, que lo único que eso no había que hacer sino caso, y ya, que lo que le dijeran a usted que había que hacer, usted lo hacía y ya, de que de eso se trata la pandemia. Entonces yo como súper cínico burlándome de eso. ¿Por qué? Porque es que eso es un asunto también de una cosa que salió por allá de una ciudad que se llama Wuhan, no sabemos chino, llegó a los idiomas de Occidente como de qué manera en el espacio del inglés se decían una cosa, en el espacio alemán decían otra. Era un momento en el que yo ya, digamos, consultaba prensa alemana y veía qué decía y me parecía todo súper confuso. Yo decía, pero no, y aquí entonces en tu realidad aquí colombiana acá pasan unas cosas, pero entonces tú ves que en Europa otras y qué es lo que pasa con el COVID, no sabemos chino, ¿sí? Entonces, bueno, me puse a pensar en todo eso. Era un momento muy apocalíptico también y que se iba a acabar el mundo. Yo dije, no, se va a acabar el mundo, tengo que hacer mi podcast, obviamente. Entonces, eso me motivó mucho hacer el podcast, la pandemia básicamente fue lo que me motivó a hacer eso y no, he explorado muchísimas cosas de teoría de traducción, de prácticas y de traducción de textos políticos, de manuales de instrucciones, cosas literarias. He empezado a hacer recientemente doblajes, subtitulaciones. Eso es un mundo muy rico el de la Pues traducción. Sí. mira que hay, por ejemplo, algo, ahora que partes de eso, ¿no? De cómo, como que revelaste muchas falsedades que había en el discurso por malas traducciones que se hacían Sí. de lo que estaba sucediendo. Pues yo veo eso también en el podcast, ¿no? Y las personas que están conectadas a esta hora de la noche se van a dar cuenta, ahorita Marcel nos va a compartir como el link también para que ustedes puedan escuchar pues el canal completo en Spotify. Marcel se dedica mucho como a cuestionar los discursos también, ¿no? Discursos políticos, discursos que se manejan en diferentes esferas del poder, pero lo hace siempre partiendo de eso, ¿no? Como también en el mismo ejercicio de la traducción, ya sea por una mala traducción, por un mal ejercicio, por mala difusión, bueno, hay diferentes circunstancias, pues también esta información se falsea, ¿no? Esta información como o coge por otros rumbos que nada que ver con su origen inicial o tal vez se enriquece, ¿no? Porque no todo es como negativo,
es que eso depende mucho de esa labor del traductor, ¿no? Entonces, si quieres, comencemos Con los clips, sí, de una. con el clip de una vez, ¿sí? Para que las personas sepan, pues ya, bueno, de qué les estamos hablando De una, sí, de una. completamente. Y vamos haciendo pequeños comentarios, si te parece, de cada uno de los clips, para como un abrebocas, ¿listo? Para que los demás, pues ya puedan como Excelente, conocer sí, muy bien me parece, sí. el, ay, el canal. Listo. Listo, Entonces, Jimmy, comencemos listo. con la introducción a la traductología. Welcome, Fremde, étranger, stranger, ok? Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe reste stay. Wir sagen willkommen, bienvenue, welcome. Im Cabaret, au Cabaret, tu Cabaret. Listo. Ay, espérame. Genau, ja. Listo. Entonces ahí, bueno, cantaste en varias Mhm. lenguas además, ¿no? Fue, eso parecía Ajá. también como estas canciones de me recuerda una de la Champions que está compuesta como en francés, en alemán, en inglés. Bueno, ¿en qué consistía esta canción de introducción a tu canal de la traductología? Cuéntanos. Pues resulta que eso es una canción de un musical. A mí el género del musical me fascina. Yo me encantan los musicales. Entonces hay un musical que se llama Cabaret, ¿sí? De los años 70 con una actriz muy conocida que se llama Liza Minnelli, ¿sí? Entonces ahí vemos una Liza Minnelli súper joven, ¿sí? Pues es de por allá del año 72 esa película. Pero un musical increíble, la música es increíble. Entonces esa canción es la entrada, es la apertura del musical que es Willkommen, Bienvenue, Welcome, precisamente en un contexto donde esa película es antes de la toma del poder de los nazis en Alemania, básicamente, esos cabarets, ¿no? Toda esa época sí, de los cabarets y los años 30, ¿no? Los años 20 y todo eso, los furiosos 20 que hablan los estadounidenses, pues los alemanes también tenían eso, ¿ya? Entonces es toda esa época de los cabarets, esa película es el teatro musical, la música, la danza, todo eso me parece genial. Entonces, la introducción está en alemán, en francés y en inglés, precisamente entonces la cogí del musical de cabaret para pues hacer las introducciones de mi programa. Todos los programas empiezan con esa lectura, a veces la leo, a veces la canto, ¿sí? Entonces, pues eso es, ¿sabes? Siempre la introducción que todos van a escuchar en todos los programas, ¿no? Bueno, pasemos entonces, pues ya creo que quedó muy claro con el segundo clip. Ya, Listo. ese, si no estoy mal, es el de Vallejo. El de la lengua de Cristo. Ah, sí, Precisamente hablando, exacto, antes de que pongas el clip, precisamente hablando de temas de lingüísticos que no se entienden por lo que no sabemos diferentes lenguas, por ejemplo, el hebreo o el griego antiguo, que son los idiomas de la Biblia, etcétera. Sí. Uh-huh. Bueno, acá nos habla Fernando Vallejo, ¿no? Exacto, vamos a escuchar Listo. un clip de Fernando Valle. Idioma hablaba Cristo. Mire, este es el problema, que no sabemos. Hola desde el Si yo le principio. pregunto a todos los analfabetas bíblicos católicos en qué idioma habló... Listo, ya. ¿Qué idioma hablaba la Virgen? ¿Qué idioma hablaba Cristo? Mire, este es el problema, que no sabemos. Si yo le pregunto a todos los analfabetas bíblicos católicos en qué idioma habló Cristo, quién sabe qué me respondan, me responderán tal vez que en arameo. Pero si les pregunto a todos estos analfabetas en qué idioma están escritos los evangelios, no van a saberlo. ¿Y en qué idioma está escrito todo el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento está escrito en griego. ¿Cómo es posible? No hay una sola palabra de Cristo propia de él en el idioma en que hubiera hablado. Si es que habló en arameo, y después tenemos que pasar a ver qué es el arameo. Si es un dialecto del hebreo, si es la forma hablada del hebreo, ¿qué es el arameo? Porque el arameo es una palabra que aunque está en la Biblia hebrea una vez, solo se empezó a usar hacia el siglo XIX. La palabra hebrea es aramilla, pero entonces los evangelios están escritos en griego. Bueno, ahí también Vallejo plantea una cuestión, ¿no? Importante, y es que, no sé, damos muchas veces por sentados que ciertos textos
fueron escritos pues en la lengua que se supone, ¿no? Bueno, el que se supone es de origen, pero entonces uno también habría que cuestionar, bueno, ¿cuál es esa lengua de origen realmente? Habría que pensar también en la evolución de muchas de estas lenguas, ¿no? Habría que pensar también en muchas de las traducciones que se han hecho de esos textos. Incluso hay variados casos, ¿no? No sé, me acuerdo ahorita, por ejemplo, de las Mil y Una Noches. Las Mil y Una Noches fueron originalmente recopilaciones de historias que contaban los pueblos árabes, pero realmente pues las conocemos a través de los ejercicios de un copista y de traductores franceses. Creo Sí. que hay una traducción franceses, ingleses, y que son las que nosotros conocemos, pero uno de entrada muchas veces pensaría, no, pues si las Mil y Una Noches es de situaciones netamente árabes, pues fue traducido del árabe, dice uno, pero pues no es ese ejercicio como tan directo, ¿no? Hay una implicación. Entonces, explícanos un poco acerca de esto que acabamos de escuchar que nos dice Fernando Vallejo. Pues sí, efectivamente, pues Vallejo siempre en su tono de polémica, ¿cierto? Pues presentando el problema de los textos bíblicos, ¿sí? No sabemos los idiomas originales en los que estaba la lengua, me parece que eso, en los que estaba la Biblia, me parece que eso es un argumento muy válido. En realidad no sabemos el griego antiguo, el hebreo, el arameo, las lenguas en las que hubieran estado escritos esos textos para poder interpretarlos, ¿no? El problema de la interpretación de los textos bíblicos, ¿no? ¿Cómo los interpretamos? Que es que en realidad se quería decir esto, se quería decir esto, se quería decir esto. ¿Cómo sabemos solo en el espacio de habla hispana cómo podemos hacer ese ejercicio? No se puede, no se puede porque, o sea, eso es un texto que viene de un montón de lenguas antes de llegar al español, ¿sí? Entonces, hacer la interpretación del texto bíblico es muy difícil, es dificilísimo. Eso es un campo que se llama la exégesis, ¿no? Los que se dedican a hacer exégesis bíblica se llaman exégetas, ¿no? Que son los que interpretan los textos bíblicos, los exégetas de la Biblia. Pues, y eso no tiene unanimidad que quiere que, y en fin, es todo ese problema lingüístico de no saber las lenguas, no saber los idiomas. Entonces, bueno, o sea, un tema como los bíblicos es más especializado, eso hace parte de los estudios de traducción. La traductología tiene todo un campo que es la traducción bíblica, vista desde el punto de vista secular, no religioso, ¿sí? Entonces, gente muy estudiosa que se pone a mirar exclusivamente el asunto lingüístico de la Biblia, ¿ya? Entonces, eso es lo interesante, pues, de este clip que acabamos de escuchar de Vallejo hablándonos de estos temas, ¿sí? No sé qué tanta influencia también han tenido en este proceso. Bueno, me viene a la mente el concepto de los cabalistas, ¿es? Bueno, de la cábala, por La ejemplo, cábala, exacto. los judíos, entonces, ajá. Que exactamente como que interpretaban o más bien como que veían revelaciones divinas, ¿no? También a través de aparentes claves que veían en las composiciones de las palabras de la misma Biblia. Pero Correcto. ¿hasta qué punto habrá influido eso? Pues también en ese proceso de las traducciones, ¿no? De la traducción en ese caso de la Biblia y pues en sus diferentes versiones, ¿no? Diferentes Claro, lenguas. exacto, exacto. Ahí tú estás mencionándolo, cómo se interpretarían esas visiones, en fin, quién interpreta el texto sagrado, quién tiene la capacidad de hacerlo. Esa es la misma pelea de un alemán que se llama Martín Lutero. Estamos en el mes de octubre, la próxima semana se acaba el mes, ¿no? El 31 de octubre es el día de la Reforma Protestante de Martín Lutero. Entonces, ¿qué hace Martín Lutero? Él traduce la Biblia del latín al alemán, básicamente. Eso es lo que hace Martín Lutero. Y eso es como muy importante. O sea, yo que soy profesor de alemán, pues yo tengo que ver con eso. Uno tiene que saber que Lutero, que el alemán que uno pretende hablar, tiene que ver con la traducción bíblica, no desde un punto de vista religioso, ¿sí? No por ser religioso. Es así. La traducción que hizo Lutero es la piedra angular del alemán que se habla hoy en día. Es así. Entonces, es muy claro, porque Lutero no quería que le interpretaran el texto bíblico, porque el texto solamente estaba en latín. Entonces decía, no, yo quiero que el texto bíblico lo pueda entender la gente que habla alemán. Y básicamente la traducción es eso, que uno quiere que la gente que no entiende las otras lenguas entienda y en fin, y bueno, todo eso es el traducir.
Sí, que eso después, pues yo sé que me salgo ahí un poco del tema, pero llevaría también, por ejemplo, a que los autores de los diferentes países escribieran pues en las lenguas que son consideradas como vernáculas, ¿no? Con las lenguas pues, de las lenguas maternas, porque Ujú. pasaba, por ejemplo, también, sobre todo creo que inmediatamente, bueno, en la misma Edad Media, después de la Edad Media, incluso en una buena época del Renacimiento, que escribían pues en latín, que era considerada la lengua hablada y Erudita. escrita por los eruditos, por los Ajá. cultos, por los sabios, pero Ujú. entonces el pueblo que era denominado también llano, o sea, el común, el vulgo, Ujú. como El le han dicho, vulgo, sí, exacto, sí, como le han señor. dicho Ajá. durante mucho tiempo, Sí, pues no tenían acceso a esos escritos, a esa poesía, hasta que correcto. realmente comienzan, creo que es también en lo que actualmente conocemos como Italia, porque Italia en ese momento también era un fraccionamiento de reinos, ¿no? Ujú. Pero comienzan a escribir en la lengua vernácula, en este caso también En el sé que, dialecto, por sí. ejemplo, el mismo Dante es Ajá, importante exacto. porque escribe la Divina Comedia, él la escribe ay, no me acuerdo, no, es que ahorita podemos decir que En la escribe en toscano, italiano, pero el en toscano, toscano. ese es el Exacto. dialecto a Ajá. partir del cual se deriva lo que actualmente nosotros conocemos como el italiano, pues estándar, aunque tiene influencia de muchos otros dialectos también, ¿no? Pero en ese momento él escribe en toscano el Inferno, Ujú. escribe, ay, se me fue el nombre ahorita de El la Divina paraíso, Comedia, el sí, el Paraíso. paraíso, sí, pues la Divina Comedia, claro, sí, obvio. Entonces eso también Claro, es claro. un salto importante, pues hasta en el mismo proceso luego de la traducción, ¿no? Facilitaría pues muchas cosas, diversificaría otras. No sé cómo lo Claro, veas. claro, claro, digamos, hoy en día, digamos, volviendo a tiempos más recientes, digamos, hoy en día los traductores discuten el tema de la localización. Entonces, ¿qué es la localización en traducción? Que tú vamos a traducir, a subtitular un video para Bogotá. ¿Para qué parte de Bogotá? ¿Con qué palabras? ¿Qué río? ¿Qué dialecto? ¿Quién lo va a ver? Para que, sí, o sea, como que la persona que va a recibir esa traducción se toma muy en cuenta su identidad, sus palabras, su tales, como hago para que tú entiendas, así, y eso, exacto, entonces, pues finalmente, pues es una de las estrategias, ¿no? Acercarle a la persona que no sabe la lengua, pues la extrañeza de la otra cultura o hacer que la otra persona se acerque a ella, ¿sí? Entonces, pues bueno, sí, ahí pues hay muchas cosas interesantes para discutirlas sobre subtitulación y todo eso, ¿no? Exacto, ahí pues, exacto. Entonces, sí, hoy sí como que sí se piensa más cómo traducimos para que se entienda en esta cultura y bueno, pues eso, exacto, como que se toma en cuenta mucho de quién va a recibir la traducción, ¿no? Uh-huh. Bueno, antes de seguir, ya que tocamos como nos metimos así muy a la tangente, pero así también es bacano, ¿no? En el tema de la misma traducción. eh, Luisa por acá nos hacía una pregunta que no quiero dejar pasar, que es, la propuesta metodológica de enseñanza de las lenguas, que es mediante la traducción y comparación de las lenguas, ¿la aplicarías a todos los grupos etarios, o sea, y a todas las edades? ¿Cómo sería ahí la vuelta? A todas las edades, pues yo así de momento pensaría que pues sí habrá que restringirlo, digamos, o sea, ya si hablamos de pues aprender la lengua, sí, mediante la traducción, hablamos de personas que ya, digamos, tienen conocimientos de la lengua, ¿ah? Pues, pues, digamos, ese es mi público, digamos, yo siempre trabajo más que todos con adultos, ¿sí? Y pues bueno, a veces uno tiene el estudiante que ya fue a Alemania, ya sabe cosas, te dice, te saluda en alemán, en fin, entonces digamos que como que hay la gente como que ya tiene como que ciertos conocimientos, no necesariamente porque yo se los he dado, ¿sí? No necesariamente porque los han aprendido conmigo, la gente ha ido a Alemania, ha hecho sus cosas. Pues bueno, mi público es más adulto, la verdad, no lo haría para todos los públicos etarios porque, digamos, exacto, el público infantil, los niños, digamos, están también hasta ahora recibiendo la lengua, ¿sí? Eso es un público que no lo manejo, digamos. Entonces, sí, yo lo haría, si yo propondría, exacto, una cosa metodológica, cómo aprender lenguas bien a través de la traducción, más bien para, exacto, adultos, gente que ha tenido que ver
con los idiomas previamente, en fin, tal, ¿no? Bueno, vamos entonces con el siguiente clip. Ahora sí creo que vamos con chistes. Exacto, sí. O sea, no Ese vamos a es de echar traducción chistes, de la sino comedia, exacto. Eso también es un campo muy rico, todo lo que es traducción de comedia, todo eso, sí. listo. Entonces acá vamos a de inglés que se llama Donovan. Entonces Donovan, ok, y escribió una canción que se llama Guinevere. Guinevere es el nombre de la esposa de Arturo, del rey Arturo. En español, en inglés hay otra versión de ese nombre Guinevere, que es el nombre Jennifer. Ese nombre Jennifer se deriva directamente de ese nombre Guinevere. Y en español lo traducimos por el nombre Ginebra. Jennifer en español es Ginebra. Ginebra es la esposa de Arturo. Entonces, exacto, es el cantante Donovan hablando de Ginebra en la corte de Arturo, en fin. Entonces, en esa canción hay una frase que dice: The jester he sleeps. 4 palabras, pero una profundidad impresionante de esas 4 palabras. The jester he sleeps. En español. En español, the jester he sleeps, el bufón duerme, así es simple, el bufón está dormido, the jester he sleeps. Entonces, pues bueno, ahí hablamos del nombre Guinevere, del nombre Ginebra, exacto, esa frase de el bufón duerme, exacto, sale de una canción que se llama así, se llama Ginebra, se llama Guinevere, la escribió un cantante de música folk de los años 60 en Inglaterra. Entonces, pues bueno, yo siempre escuchando música en inglés, la música me encanta, yo me la paso escuchando canciones en inglés, entonces eso es lo que deberíamos idealmente todos estar haciendo, más o menos, sí, usted me escuchando hizo música en aficionar ¿ah? a Whitney Houston. Ajá, ya, escuchando, exacto, escuchando a Whitney Houston, escuchando música negra en inglés, en alemán, en todos los idiomas, y eso nos acerca al asunto lingüístico, a poder manejar las lenguas bien, ¿no? Entonces, bueno, ese nombre Ginebra es el que le puse a mi gata, por cierto, entonces, pues bueno, allí esa frase del Joker, del bufón que duerme, sí, me parece muy profunda, me parece muy grave la frase, porque, exacto, yo ahí hago un especial de 10 chistes, de 10 traducciones, de chistes, en fin. Entonces, a mí me parece que el humor es una cosa muy grave y muy seria, es lo que pienso del humor, es lo que pienso de la comedia. Yo creo que hoy en día la comedia se toma como muy ligero y que la comedia es cualquier cosa y cualquier persona es un stand-upero comedia, así, cualquiera, esas son las sociedades de Andrés López, así voy a escribir, Jimmy, te digo, voy a escribir un libro y tú me lo vas a editar, ¿ok? Que se llama así, o sea, las sociedades de Andrés López, así, porque la comedia hace que nosotros creamos que todo es súper banal y todo nos parece que nada es grave y nada es serio, y no, hay momentos en los que el bufón duerme, y hay momentos en los que el bufón está dormido, y hay que ser grave, y hay que ser serio, hay que tomarse las cosas con gravedad, como la traducción, por ejemplo, para mí traducir es una cosa muy grave y muy profunda, eso es. Pues como la misma frase, ahorita me perdonarán mi pésimo latín, pero creo que era como el bonus Homerus dormitat, que era como hasta el buen Homero dormita, ¿sí? O sea, hasta el genio a veces es estúpido en algunos momentos y hasta en ese caso también, pues el que es gracioso no siempre se está riendo o no siempre va a causar Correcto, gracia. No sé si lo correcto. entendí bien por ese lado, Sí, exacto, pero exacto, sí, es eso, exacto, no todo siempre causa gracia, es lo que quiero decir, sí. Muy bien, ya. no, está bacano, me gusta mucho porque pues también es lo que tú decías, ¿no? Es una frase muy corta, pero es muy contundente, también es Pero muy es contundente, comprensible. exacto. A mí me pareció que tiene mucho contenido. Son 4 palabras, pero tiene todo eso, exacto. Que no todo es comedia y la vez hay que ser serio y grave con las cosas. Sí, muy bien. Bueno, no, chévere, muy chévere, muy chévere. Entonces ahí para que se vayan dando cuenta, estos son los programas que hace Marcel. A mí me encantan en lo personal. Yo no soy un erudito de las lenguas, ni mucho menos. Por ahí apenas me defiendo en inglés, ¿sí? Y por ahí por el italiano que me gusta mucho. Pero más allá de eso, lo chévere es que uno aprende inglés, aprende francés, aprende alemán con Marcel, pero lo hace uno
a partir de contexto, ¿sí? No es solo como aprenda la gramática y ya como en libro de No, la texto, como gramática siempre es un tiene. nivel muy pobre, no nos podemos Exacto. quedar solo Sí, discutiendo gramática si pretendemos enseñar lenguas, no se puede. sí, exacto. Tú manejas, pues, por ejemplo, el cine te encanta, siempre citas un montón de películas, entonces yo he visto muchas películas en ese sentido a través del canal que tú tienes en Qué bueno, Spotify. qué bueno. Entonces, esa es la invitación, pues, a las personas, ¿no? Que están conectadas para que sientan la curiosidad de conocer este canal. Marcel, ¿dónde podemos encontrarlo? Igual te haré esta pregunta varias veces en el transcurso Sí, del en sí, vivo para que las personas también, pues, puedan como coger el link, ¿sí? Agarrarlo y sí, meterse directamente al canal. pueden encontrarlo como Traductología en Spotify y en el YouTube aparezco con mi nombre, aparezco como Marcel Forigua en YouTube. Solamente estamos en YouTube y Spotify por ahora, sí. Traductología Traductología en Spotify, sí. en Spotify. Listo. Entonces ahí para que también lo tengan en cuenta. Vamos ahora, creo que vamos con Santo. Mujeres, Ah, mentira, sí, con mujeres. Acá lo titulé como exacto, sí, Fit Malinche, de mujeres, sí, ese está muy Entonces, chévere también. Sí. pues pero Malinche lo es un reproduzco otra personaje. vez. Malinche, entonces, pues eso es México, claro, ¿no? Entonces, pues Malinche es un personaje de la época colonial de México, ¿sí? De los tiempos del conquistador Hernán Cortés. Entonces Hernán Cortés llega a México y llega por la ciudad de Veracruz y entonces allá conoce a la Malinche. Entonces hay un lío, hay una confusión porque se cree que Malinche traicionó a México. De nuevo la noción de fidelidad y traición, que traicionó a los mexicanos por haber ayudado a traducir de las lenguas maya, náhuatl al español. Eso es lo que ese es el cuento que se echa a México, por lo menos en el siglo XIX, que Malinche los traicionó por ayudarle a traducir a los españoles de las lenguas indígenas al castellano de esa época. Entonces eso, según lo que entendemos, es una invención del nacionalismo mexicano del siglo XIX, porque pues realmente. No, acá ese tema está muy apasionante, ¿Cómo muy, ves eso? Ya. muy bueno. Primero, para contextualizar a la gente, no todos saben quién era Malinche, ¿no? ¿Quién era la Sí, Malinche? Entonces, puedes dar cuéntanos quién una era la presentación. Malinche Sí, y a sí. partir de eso podemos como contextualizar mejor ese clip, ¿no? Sí, muy bien. Ahí mencionamos, efectivamente, es un programa sobre 10 mujeres de la traducción, 10 mujeres de traductología. Una de ellas es la Malinche, exacto. Yo menciono el personaje histórico de Malinche, sí, es un personaje de los tiempos de la colonia mexicana, sí. Entonces, yo ahí, ¿qué digo? Que Malinche le ayudó a traducir a Hernán Cortés. Básicamente, Malinche aprendió el castellano de la época, sabía el maya, sabía náhuatl, sabía las lenguas, en fin, y ella hacía servicios de, hoy diríamos, interpretación simultánea, básicamente. Entonces, pues es muy difícil estudiar la interpretación simultánea que hayan hecho los indígenas o no. Los mexicanos discuten eso fuertemente, discuten eso los eruditos mexicanos, que cómo ocurrieron esas interpretaciones en los tiempos de la colonia, ¿sí? Que los indígenas traducían lo que querían y que ahí habían un montón de problemas de comunicación, ¿eh? Entonces, ahí está, ¿sí? Muy bien. Entonces, Malinche, en lo que yo investigué, sí, a mí me tocó ir a presentar eso en Alemania, por cierto. Entonces, yo haciendo mi presentación de eso en alemán, así, frente a mi profesora, me dio muchos nervios. Entonces, lo que investigué fue que Malinche, ¿sí? En realidad ella no se puede ver como una figura de traición en México, porque, ¿qué pasa? Malinche no era azteca, no era mexica, digamos, que son, digamos, los aztecas, digamos, los que estaban ahí. Ella hacía parte de pueblos que estaban colonizados por los mismos aztecas, por los mismos mexicas. Entonces, Malinche, en ese sentido, no se puede ver como una figura de traición a la identidad mexicana, a los mexicas, a los aztecas, porque ella en realidad no era mexicana, no era así, sabía los idiomas, sabía las lenguas, y era muy inteligente y se estaba salvando a sí misma y ya, eso es lo que yo planteo ahí en el podcast sobre este personaje histórico de la Malinche. Nosotros aquí en Colombia, ese personaje es la India Catalina, por lo menos, ella también hacía esos servicios de interpretación, en fin. Pues claro, no, es que era un contexto complicado, pues como siempre ahí sí las mujeres fueron doblegadas ante ese poderío también de estos conquistadores, ¿no? Pues que podía hacer más que someterse en ese caso a Hernán Cortés y a su séquito, y sin embargo,
era una mujer muy virtuosa, ¿no? Porque Exacto. decían también que tenía una capacidad sobrehumana o sea, que aprendía lenguas demasiado rápido, tenía una gran memoria, tenía una gran facilidad como de repetición, bueno, con los sonidos era muy fina también, entonces creo que más que verla como una imagen a satanizar, ¿no? Como buena parte de la Sí, historia la ha conocido, es exacto, más exacto. como rescatarla como una figura importante, no sé, una traductora, ni siquiera Exacto, una exacto. Una traductora como tal, intérprete, una intérprete, intérprete exacto. también, exacto. Claro, hablamos, ahí estaríamos hablando de interpretación, Jimmy, porque traducción, a lo que le decimos traducción, es Lo más a escrito. lo escrito, sí, es A lo verdad. que les es escrito, y de interpretación hablaríamos de más bien bueno, interpretar el discurso oral, ¿no? Lo cual es increíblemente difícil, es uno de mis demonios, todos tenemos cosas que nos dan miedo. A mí la interpretación me da mucho miedo porque eso es muy difícil. Hacer una interpretación bien hecha es una cosa compleja, ¿no? No, y tú dices, además decías jocosamente, pero que es en realidad en simultáneo, ¿no? O sea, prácticamente ahí en la acción, y más en esa época también, pues Exacto, que no exacto. solamente era intérprete, sino también se convertía como en una suerte, no sé, de política, ¿no? Exacto, de mediador De entre mediadora, pueblos y tal. Eso es todo, eso es una persona que sabe lenguas y pues sí, bueno, exacto, eso es muy importante, ¿no? exactamente, no, muy chévere, muy bacana esa figura de la Malinche, creo que Sí, muy bacano eso, podríamos sí. De los seguirla. mejores programas, el de mujeres, sí, muy bacano. Ella era Marina, ¿cierto? Bueno, no me La acuerdo el Doña nombre. Marina, exacto, Doña se le dice Marina, también sí, Doña Marina, exacto, sí, que exacto. le decían más como la Malinche, creo que eran los mismos españoles. Ujú, ujú. Bueno, ahora entonces, si te parece, podemos pasar al siguiente clip. Santo, sí. Santos. Escuchemos a ver qué nos dicen los santos. Usted háblele a un alemán de un bosque, así, para un alemán un bosque es una cosa así como muy importante. Entonces, eso empieza ahí por esa batalla de Arminio en el siglo I, en fin, ese Arminio tenía una esposa que se llamaba Tusnelda. Entonces a Tusnelda, ¿sí? De cariño, ¿o qué? En los espacios alemanes le dicen Tusi. No Tusi de la droga, de Tusi vino, Tusi, de Tusnelda. Después hablamos qué será una Tusnelda, qué será una Tusi por allá en esos espacios alemanes. Después les cuento eso. O sea, una Tusi de esas que yo conocí se llamaba Francisca. Así, las amigas le decían Franci. Bueno, después les digo esa Franci quién era. En puesto número 2 está un personaje que se llama San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, entonces muy bien, varias leyendas de San Francisco de Asís, por ejemplo, Bueno, es el Uy, sí. nos contó ahí, no, ahorita nos tiene que contar lo de San Francisco de Asís, San claramente. Francisco, muchas cosas, ¿no? San Francisco, él escribió una oración muy conocida en el mundo cristiano católico que es hazme un instrumento de tu paz, ¿sí? Eso es San Francisco, ¿no? Básicamente. Entonces, pues bueno, ahí hay unas leyendas de San Francisco y el lobo, ¿sí? Entonces, digamos, investigado la figura del lobo en la literatura, en el cine, cómo se traduce eso. En fin, ese era lo de San Francisco, lo del lobo, lo de la oración, en fin. Y Aquí esa mencionamos, traducción, ¿cómo se hace, Marcelo? O sea, ahí nos dices que es interesante la figura del lobo, ¿cómo se realiza? pues pues hay, digamos, literatura, ¿no? Como el cuento de Boris Vian, ¿no? Que es el cuento de Boris Vian, es el lobo hombre, ¿no? Es el cuento de la canción de la unión, ¿cierto? Que habla de una chica que va a ir a contemplar la luna llena sobre París y la canción esa de rock se basa en un cuento, ¿no? Se basa en un cuento que originalmente proviene del francés, digamos. Entonces ahí pues a mí me parecería interesante, digamos, ver cómo ocurren las traducciones desde el francés al español. En fin, pues eso ya, digamos, es algo que se puede investigar allí más a fondo, ¿no? Bueno, qué bien, qué chévere. ¿Y la figura del lobo, lobo también en alemán es masculino Uh -huh. o, mira, Sí, sí, él es masculino, sí, la palabra pues coincide, ¿no? Exacto. Hay un problema ahí cuando pensamos el alemán desde el español, ¿cierto? No todos los sustantivos masculinos van a ser masculinos, no todos los la sustantivos luna, ¿no? femeninos van a ser, como por ejemplo el tema de los astros, ¿sí?
La luna Entonces, diga, es masculina, ¿cierto? exacto, allí al principio mencionábamos una cosa que se llama la batalla de Arminio, ¿sí? Y que ese Arminio tenía una esposa que se llamaba Tusnelda, ¿ya? Hoy en día una Tusnelda, una Tusi, es como una mujer superficial, banal, así, ¿ya? Es una palabra que usan los alemanes para insultarse entre ellas, ¿ya? Las Tusis, ¿ya? Viene de la esposa de Arminio, ¿ya? Que es, en alemán, el nombre Arminio es el nombre Hermann, pues, o sea, eso no puede ser más re alemán, digamos. Entonces, es una persona, una batalla en la cual esas tribus germanas, ¿cierto? Que tenían sus cosmovisiones, le ganan a los romanos, ¿sí? Les bajan unas legiones. Entonces, eso es una cosa como muy fundacional para los alemanes, que ellos le ganaron a los romanos. Ellos hoy en día se presentan así. Ellos no eran el imperio romano, ellos le ganaron al imperio romano, así se presenta Alemania hoy en día, que son la batalla de Arminio y tal. Entonces, esos germanos tenían una cosmovisión en la cual concebían que lo masculino era lo nocturno, lo oscuro, ¿sí? Entonces, por eso la luna es de género masculino. Mientras que lo femenino, lo suscitativo, era lo lumínico, la luz, ¿sí? Eso era lo femenino para los... Entonces, por eso el sol es femenino, digamos, es una teoría ahí que se maneja. Bueno, es que yo te preguntaba eso también porque alguna vez leí, no recuerdo muy bien, quizás esté equivocándome, pero había un poeta que comparaba la luna con un lobo, si no estoy mal. No sé si esa relación tiene algún sentido en alemán, pero lo cierto es que la comparaba, o sea, la luna, con un animal, obviamente que en lengua española se traduciría en masculino, entonces a mí me causó mucha curiosidad, ¿no? Porque la mayoría de lenguas, bueno, Ser, sí. el inglés moon es femenino, ¿no? Moon, Pues, en francés no me acuerdo cómo la lune, ¿no? es Tam, femenino, sí. sí, también es femenino, pero entonces en alemán me pareció muy curioso esa, pues no sé, que tuviera otro género y creo que hay muchas otras palabras también que Exacto, presentan esto, sí, ¿no? eso es muy frecuente, sí, que una palabra que es masculina en español va a ser de otro género en alemán, ¿no? Entonces, eso también genera la sensibilidad a lo que uno va a ir a aprender, ¿no? Que uno sabe que no siempre va a corresponder y que ya que eso es el tema de siempre, que si masculino, neutro o femenino, o cuál es, siempre, no siempre hablamos de lo mismo en clase de alemán. Claro, sí, hay que contextualizar el asunto para que no creamos que se está hablando de otra cosa y metan en problemas innecesarios. ¿Sí? Bueno, ahora vamos con, Vamos terminando, eh, que el de películas. nos queda, espérame, sí, el de Adiós a Lenin y luego vamos con Ajá. Parlamento. Listo, entonces, Adiós a Lenin. De acuerdo, entonces hablando de la RDA, ¿sí? De las chuzadas y todo eso, pues bueno, entonces imagínense que, bueno, se acaba la RDA, ¿cierto? Entonces, esta película es una historia de una mamá, ¿sí? Que entra en un coma cuando cae el muro de Berlín. Eso es Goodbye Lenin. Una mamá, ¿sí? De que entra en coma en el momento en que cae el muro de Berlín. Entonces la señora no se entera que cae el muro y no se entera de que acaba el comunismo en Alemania y no se entera de la reunificación y no se entera de que ganó el capitalismo y no se entera del plan Marshall, ¿de acuerdo? Entonces es toda la vaina de cómo los hijos le ocultan a la mamá que cayó el régimen porque ella toda la vida se entregó al régimen soviético, al régimen comunista que estuvo en Alemania. Entonces esa película es Alemania procesando ese temita también. Entonces, bueno, que no, uno va a Alemania también y ellos tienen que ver mucho con los rusos, sí, exacto, ahí también, sí. Tienen que ver con los rusos, con el mundo soviético, claro, ellos eran una cosa soviética, como decir Polonia, Hungría, lo mismo, pero de habla alemana, así. Entonces, pues hay un asunto que se discute hoy en día, que si usted proviene de la Alemania que antes era comunista, entonces eso implica ciertas cosas en su vida, y si usted proviene de la Alemania capitalista, entonces eso implica ciertas, y así, entonces era con los estereotipos entre ellos, o sea, entre ellos tienes que si usted es del este o es del oeste, ¿no? Entonces, todavía a Angela Merkel le pasa eso, digamos, a Angela Merkel, los periodistas le hacen artículos y le dicen, usted proviene del bloqueo que antes era socialista, usted es
europea adaptada, usted se adaptó a nosotros, así le dice, a Angela Merkel le pasa eso. Entonces Alemania tiene ese problema de que no han procesado la caída del muro y no han procesado que los que antes eran soviéticos se integraron a la Alemania capitalista, todavía discuten eso, es una cosa muy actual. Y no han procesado muchas cosas, nomás pues viendo lo de la situación actual ese es un asunto espinoso, pero que es difícil, ¿no? El de, pues el ataque, por ejemplo, pues no sé, los ataques de Hamas a Israel, pero de Israel a la población palestina, ¿sí? Entonces, que hay, y Alemania maneja un discurso, pues, ahí como muy, pues, no sé, muy pro-Israel. Pro-Israel, digamos, en línea con Estados Unidos, digamos, claro. Pero entonces, pues, a mí me causó curiosidad una cosa y sí la quiero tocar acá, sé que me salgo un poco del asunto, sí, pero me gusta también eso. Estaba leyendo un artículo hace poco, creo que para estas fechas está desarrollándose la Feria Internacional del Libro en Frankfurt, que eso es como la más importante del mundo. O sea, si uno es escritor y lo invitan a Frankfurt, mejor dicho, considérese afortunado, vendió muchos libros, lo conocieron en todo el mundo, sí. Casi es como el Nobel, pero en la mercadotecnia, y sí, también, aunque los son mercadotécnicos, ¿no? Pero bueno, el asunto al que voy es que había una invitada y era una escritora palestina que escribió una novela en la cual cuenta cómo unos soldados israelíes violaron a una muchacha que era palestina, creo que la mataron, la enterraron. Bueno, es una novela que retrata una realidad bastante compleja, muy buena novela por algo. Imagínense, hasta en Alemania le iban a dar un premio a esa novela en el marco de la Feria Internacional del Libro en Frankfurt. Pero, oh sorpresa, como ahora está el problema en el que supuestamente todos los palestinos pues son los malos del paseo, pues cancelaron a la escritora, le dijeron, no, ya no le vamos a dar el premio, se lo vamos a aplazar, como que ahorita no, porque es que está muy jodida la situación. Sin embargo, ellos invitaron a todos los autores de Israel y de alguna manera excluyeron a los autores palestinos, ¿no? Hubo un autor europeo muy famoso, Zizek, que es filósofo, bueno, escritor. Él sí se pronunció pues a favor también del pueblo palestino y pues diciendo por qué cancelan a esta mujer que se ganó ese premio, porque escribió una novela extraordinaria pues retratando una realidad, ¿por qué no la dejan participar y recibir su premio? En ese momento en el que él dijo eso fue abucheado por los alemanes, o sea, los alemanes. Los alemanes. Me pareció muy, muy violento, por decir eso, entonces los alemanes así. Sensibles, ellos son muy sensibles, no, con ellos no se puede hablar así. Cuidadosos, exacto. Sí, entonces, mejor dicho. Un tema muy complejo. Es muy complejo y pasa esa cuestión, pues que ahora yo la traigo acá a este tema, porque pues eso muestra también esa hipocresía que hay en Occidente, ¿no? Al mismo Petro lo acabaron porque de alguna manera pues él sí expuso su opinión, ¿sí? Ahorita la orden del día, sobre todo entre los intelectuales colombianos, es decir, no, es que no estoy ni con Israel, pero estoy con Israel, pero no hay que olvidar que es que también el pueblo palestino o jamás ha atacado, pero entonces de alguna manera no asumen una postura, no se dan cuenta, por ejemplo, las atrocidades que también está haciendo Israel, no solamente o sea, el Hamas es terrible, claro. En la franja de Gaza, sino también en Irán, en otra región, en otros países,
Entonces es como el niño bonito o la niña bonita, como se quiera, No, en y el además, mundo y puede hacer lo que se le dé la gana. no, Jimmy, la verdad está bien el tema, o sea, no está salido de tono para nada, estamos discutiendo que Alemania, que los idiomas, las lenguas, no, claro, claro, pues es que quienes hicieron el holocausto, imagínate, pues obviamente hay que, y Alemania todos los días está pendiente de ese tema, obviamente, es un tema que ellos muy duro lo discuten, claro. Claro, pues sí hay unas posiciones evidentemente de proteger a Israel, a los judíos, es un problema muy complejo, muy difícil tomar postura, Jimmy. Yo pensaría que, exacto, yo pues no jugaría al asunto, digamos, de ser tibio, sino que en serio a mí me parece muy difícil saber a quién le da uno la razón ahí en ese problema, es muy complejo porque por un lado, pues cómo surge el Estado de Israel. El Estado de Israel surge porque los judíos de la Segunda Guerra Mundial salen en barcos de los campos de concentración, no tienen a dónde llegar, no tienen dónde hacer el Estado y deciden que lo van a hacer allá porque no hay en dónde más van a hacer el Estado, no había en dónde más hacerlo, ¿no? Entonces, hoy en día ya lleva 75 años existiendo y es muy difícil hacer ese proyecto en otro lado. En fin, por otro Pero, lado, ahí ya estaban los palestinos y los palestinos ya estaban ahí y exacto, esa es también es la pelea ahí que esos territorios era donde ellos estaban antes porque los pusieron ahí, en fin, y eso y el Hamas, digamos, el Hamas viene siendo ahí una cosa súper extrema de ese sentimiento de molestia de los palestinos de que les hayan hecho el Estado ahí, pues ahí sí, y que ¿cómo también resuelves eso? pasa una cosa, ¿no? Pues que también ha habido, pues yo no sé mucho del asunto tampoco, les puedo como, no sé, dar una cátedra de eso porque no me corresponde tampoco, pero sí también es evidente que el pueblo, pues bueno, lo que conocemos como Israel, ha de alguna manera, pues sí se ha apoderado de toda esa región. O sea, es que ahorita los palestinos, por eso es la misma franja, Sí, es correcto, una correcto, ese cosita así. argumento, correcto, ese Y, argumento está sobre la mesa. y Ajá. Estados Unidos y Francia, Inglaterra, todos como unidos en manada también, no sé, justificando Apoyando esa, esa expansión, eso me exacto. parece, entonces me parece claro, lo que tú dices es muy válido, es verdad, o sea, el asunto tampoco debe verse uno a los extremos, no sé, como también hay personas que dicen, no sé, jamás, No, exacto, hay personas apoyando el pero, Hamas, exacto, hay personas que no, que lo que está haciendo el Hamas pero está no, lo bien, que hay que no, apoyar es no puede, se puede, no se al puede, no. pueblo palestino, Ajá, al sí, pueblo ajá, palestino, sí, sí. jamás ha cometido esas atrocidades No, el también. Hamas no, exacto, y los palestinos, exacto, Pero los que los tienen el palestinos son problema, los que están, exacto. a los que los están bombardeando, a los que les están volviendo miércoles sus casas. No, y finalmente a los judíos también, o sea, y pierden todos, pierden los israelíes y pierden los palestinos, es así de simple, pero bueno. Entonces, sí, esa situación, pero entonces me parece eso muy fuera de asumir la postura de estos. Yo sí personalmente, digamos, me parece patético lo que está haciendo también, pues, esta feria internacional del libro en Frankfurt, ¿sí? Censurando palestinos. Porque entonces, Sí. si fueran tibios, entonces tampoco, pues, no sé, traerían No, autores. no, lo cual, o sea, lo- a mí me parece hasta chistoso porque, wow, o sea, Alemania tiene un montón de migración, Siria, Afgana, o sea, ya tienen un montón de gente de esos y no, pues que no, que tal, que ustedes allá, nosotros acá, así como, la integración es muy difícil, la integración es muy difícil, sí. Y bueno, y ahora eso también desde el mismo ejercicio de traducción, ¿cómo lo ves, Marcel? Volviendo otra vez haciendo esta Sí, pequeño paréntesis. exacto, exacto. Volviendo al ejercicio de traducción, pues, ¿qué te puedo decir, Jimmy? Yo, pues, he hecho el ejercicio de, digamos, consultar la prensa en alemán, escucharme los noticieros, eh, pero, pues, sí, pues, la verdad, pues, exacto, como que no, es muy complejo también el vocabulario, también es muy, muy intenso uno meterse en esos asuntos. Entonces, pues, es precisamente, o sea, hay un asunto también de lingüística, cómo llega la información al espacio de habla española, que es lo que sabemos nosotros acá, los hispanohablantes, sí, también pues es una cuestión de, sí, cómo saber, cómo informarse bien, es muy complejo ahí poderse informar bien, la verdad. No tomaría postura ahí con el tema israelí árabe, pero pues sí, ahí hay asuntos de traducción, digamos que se pueden ver desde las religiones, ¿sí? De las comparaciones de los textos del Corán, por ejemplo, eso se podría discutir por el lado traductológico, sería interesante mirar el Corán, digamos, ¿no?
Bueno, bueno, muy chévere, muy chévere. Vamos entonces, creo que, bueno, vamos a terminar precisamente en lo político, por ahí Correcto, en el exacto, Parlamento. terminamos el Parlamento, exacto, terminamos con la Alemania contemporánea, por decirlo de alguna manera, y vamos a escuchar un clip del día de ayer, sí, fue una subtitulación que hice, entonces aprovecho para contarle Ah, a... Ajá, espérame un momento, por acá vi un otro comentario que a no mi quiero dejar comentario, pasar por sí, alto. Andrés sí, claro. González, agradecerte por estar conectado. Andrés nos pregunta, o bueno, te pregunta más bien, Ajá. tú eres el que sabe el asunto. ¿Cómo es el proceso para la traducción de un libro tipo novela, ensayo, etcétera? Pues lo primero para traducir algo es entenderlo, ¿ya? Hay un libro de un alemán, un traductólogo alemán que se llama Paul Kussmaul, que escribió un libro que se llama Verstehen und Übersetzen. Son los dos verbos alemanes respectivamente para entender y traducir. Verstehen und dann übersetzen, ¿ya? Entonces, no podemos traducir si no entendemos. O sea, primero para traducir texto literario, texto bíblico, manual de instrucción, un meme de Facebook, cualquier cosa, usted tiene que haber primero entendido lo que sea que usted va a traducir para después plantearlo. ¿Ya? Son dos, digamos, acciones mentales separadas. Primero entiendes, primero te encargas de entender lo que vas y después sí se plantea. Entonces, primero eso, leerse el traductor, se lee el texto que va a traducir 3 veces, ¿sí? Por ahí antes de empezar, ¿sí? Uno revisa y relee antes de uno empezar a hacer el proyecto. Hay proyectos que me toman más tiempo, hay cosas que me salen más fáciles que otras, hay cosas que las tengo ahí desde mi primer viaje a Alemania, que fue el 2015, ¿sí? Entonces hay cosas que ya ahí las releo cómo plantear. En fin, eso es un trabajo impresionante. Ya en la editorial, sí, la editorial te pone pues unos plazos y claro, tienes que hacerlo en un tiempo específico y tienes que usar inteligencias artificiales, tienes que usar DeepL y tienes que usar los traductores, claro. Claro, y hay mucha información en toda la traducción automática y todo lo que es traducción, pues digamos, con exacto, tecnología informática aplicada a la traducción, todo eso es muy rico también, hay muchas bases de datos que le ayudan a uno a investigar. Digamos, en el caso de una novela literaria, eso es un proyecto muy bacano porque eso habla de la creatividad que debe tener la persona que va a traducir. ¿Sí? Eso es como escribir la novela básicamente, pero para tu espacio de habla, ¿sí? Tú estás escribiendo básicamente, es como si tú fueras un escritor de esa novela, pero para tu espacio. Entonces tienes que saber quién es tu escritor. Otra estrategia, si queremos traducir una cosa novela, saber quién vas a traducir, quién es tu autor, qué hace, de dónde proviene, si puedes escuchar conferencias de él en YouTube. Estamos en épocas que podemos hacer eso, escuchar gente hablando en YouTube, en fin. Documentarse, muy importante la documentación de parte del traductor también. Y hay una cosa también ahí, pues yo supongo que ahorita también con los diferentes programas que sacan árboles de palabras recurrentes y todo, ¿no? Creo que eso también es un recurso que se puede usar mucho porque hay autores, sé que, Sí. no sé, hablando de un Gao, por ejemplo, una Laura Esquivel, o no sé, cada autor también tiene, si bien maneja un léxico bastante amplio, en sus novelas es recurrente el uso de ciertos adjetivos, por ejemplo, ¿no? O el uso de ciertos adverbios. Entonces, pues Sí, no sí. sé, quizás eso también podría ser como útil. Bueno, yo tengo una pregunta para ti, Marcel, para continuar. Resulta que pues me he encontrado con autores, poetas, escritores que por ahí, un ejemplo, no conocen plenamente la lengua de la cual quieren traducir, ¿sí? Digamos, no Sí, son hablantes no han viajado a Francia o no han viajado a Estados Unidos, si los ponen a hablar el inglés, lo chapucean, si los ponen a hablar francés, no comprenden muy bien, pero ellos dicen, yo hago el ejercicio de traducción a través de el diccionario y estudiando en contexto y puedo traducir. ¿Tú crees que eso se puede hacer realmente? O sea, una persona que no se haya, que no sé, nunca haya estado inmersa, digamos, en la otra lengua, puede llegar a hacer una traducción pues decente o tú crees que definitivamente esa persona tiene que ser un hablante y un escucha también pues eficiente en esa lengua?
Claro, si queremos, si lo que se quiere es una traducción bien hecha, una cosa como bien planteada, sí se requiere que la persona conozca la cultura, digamos, sí se requiere que la persona haya estado inmersa ahí en ese contexto de alguna manera, en fin, ¿sí? Entonces, pues bueno, eso es viajando o estando en contacto con las cuestiones culturales de allá, con los programas, con la televisión o ya con el internet, el cine, lo que sea, ¿ah? Tenemos que haber escuchado la lengua, saber cómo se pronuncia. Solo con diccionario no. Los diccionarios son increíblemente confusos. Los diccionarios son increíblemente confusos. Me confunden a mí, que mira que tengo un podcast que se llama Traductología. A mí un diccionario me parece una cosa súper confusa. A un estudiante más confuso le parece. Así es simple. Una persona que no está tan pendiente de las cosas de la lengua, ¿tá? Es más. Entonces hay muchas cosas que se traducen mal. ¿Sí? Puede que se haga la traducción en términos de que físicamente se produjo otra frase, se dijo algo, ¿eh? Pero ¿cómo evaluar la calidad de eso? ¿Eh? La calidad de eso ya Bueno, le evalúa a uno sabiendo el idioma. ¿Sí? no, genial, me parece un gran punto de vista porque, pues sí, pues no sé, es que me surge la duda, pues parece a veces obvio, ¿no? Uno diría, sí, pues tiene que saber la lengua, pero es que me he encontrado con muchas traducciones de autores que no Que se hacen mal. necesariamente han estado inmersos y puede que estén mal, sí, la gran mayoría es verdad, pero entonces, bueno, acá hay una pregunta de Luisa, bueno, una pregunta no es un comentario de Luisa, que ella también Okay. se dedica a la traducción, dice. Para el caso que expone Jimmy, pienso que es posible hacerlo si se es poeta. Es más fácil traducir siendo poeta y chapuceando la L2 que siendo experto en la L2 sin ser poeta. Bueno, en el caso en el que se tradujese poesía. ¿Tú qué piensas al respecto, Marcel? Me Vamos a, parece, sí, sí, yo creo vamos a que formar acá una polémica. pues creo que no, pues creo que estoy de acuerdo con, exacto, digamos, creo que se refiere más bien como al tema de la creatividad, digamos, de la poesía, una persona que sea creativa, digamos, en general, digamos, ¿sí? Puede ser muy creativa también con el lenguaje, digamos, ¿sí? Una persona que es creativa, pues creativa con el lenguaje, sabría formular sus ideas, así no lo haga muy perfecto, con estructuras así, todo súper académico. No, pero puede que una persona sea muy eficiente comunicarse, una persona que efectivamente, o sea, como que leen poemas, en fin, tejen, lo que sea, tienen algo que les activa la creatividad. Entonces, sí, sí, me parece algo muy apropiado. Sí, leer poesía, sí, todo el mundo a leer poesía, claro. Pucha, aún así yo tengo también hago mi propia opinión, no sé, por ejemplo, yo, no sé, yo de francés, yo sé más de inglés que de francés, obviamente, yo de inglés, de francés casi no sé nada. Entonces a veces me pongo a pensar, digo, bueno, tengo un libro de Verlaine, me gustaría traducirlo, pero digo, no, yo no, o sea, para mí, yo siento sí efectivamente que necesitaría por lo menos conocer también pues, el registro oral muy bien Claro, porque la claro, poesía sí. surge de lo netamente oral, El ¿sí? O sea, oral, y muy interesante, interesante. como al seno, ¿sí? Mm. Literal, o sea, de la lengua para ya poder yo hacer un ejercicio de traducción del francés, si no, no, yo creo que podría llegar a ser algo medianamente bello, pero de ahí a que tenga, digamos, una proximidad con lo que quiso decir ese poeta y eso ya es otra vuelta, ¿no? Claro, Quizás en digamos inglés ahí. sería más sencillo o entre comillas, ¿no? Más sencillo, Mm. porque es Sí, complicado. eso es totalmente de acuerdo al conocimiento de las lenguas, exacto, qué tanto conoces el inglés, qué tanto conoces el alemán, el francés, lo que sea, y asimismo puedes utilizarlo, plantear tus ideas, en fin. Pues yo, a pesar de que haya hecho un C1, Jimmy, bueno, pues ahí mi hoja de vida dice C1 de alemán. Bueno, pero eso no quiere decir que entonces uno es Angela Merkel, no, para nada. O sea, uno, digamos, tiene su contexto colombiano, está es acá, hablamos alemán desde aquí y eso implica que estamos así. O sea, hay que pensárselo así, lo mismo en inglés, lo mismo en francés, lo que sea. Estamos es acá, no estamos todavía en Europa, no estamos acá. ¿Sí? Podemos aprenderlo, claro, podemos saber las lenguas muy bien, podemos saberlas, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo enseñarle bien a la gente a que compare los dos lenguas, ¿no? ¿Tienes el micrófono? Aus. Nuevamente, este stream.
quiero saludar en la noche de hoy a todas las personas que se están conectando, que están interesadas, que han dejado sus comentarios y que siguen por ahí escuchándonos. Miller Villarraga, saludo cordial. Carolina Callejas, Luisa Escobar, que es una de las más interesadas acá en el municipio en la traducción. Ella trabaja bastante en la universidad este asunto de las traducciones. De hecho, hay un congreso, acá les La otra echo semana chisme, estaremos participando, sí. congreso en la Universidad de Cundinamarca. Luisa va a estar allá como profe organizadora y Marcel va a estar como invitado especial allá a ese congreso. Ojalá nos Correcto. puedan compartir un link, nos puedan compartir para que acá en el municipio podamos escucharlos, pues estos temas, Listo, hay sí, de gente una, de que una. no le interesa a todo mundo, pero hay gente que sí siente como una inquietud o quiere aprender también, es que eso es Sí, ahorita también por aprender, claro, sí, importante, sí, por aprender cosas aprender nuevas, obvio, claro. la lengua incluso desde sus mismas bases, pues ahí está también la opción para que ustedes nos ayuden con eso, ¿no? Bueno, está Valentina Carrillo, amiga, poeta, escritora, filósofa. Saca Andrea, saludos. Y por acá Fabián Pinzón, Claudia Muñoz, Sebastián J.B., Hay David varios, hay harta Andrés gente. Pavón, Andrés Alvarado, Miguel Ángel Cortés, Yasmín Rey Real, Oscar Junca, cómo olvidarnos del maestro Oscar Junca. El máster, claro. Un Gracias saludo para ahí el máster, claro. por su contribución también para que este envío se realizara el día de hoy, ¿sí? Claro. Y muchas más personas que por acá no puedo visualizar por el mismo formato, ¿sí? Pero los que se me pasen por ahí, no, muchísimas gracias por estar. Sí. Listo. Entonces, ya con eso, creo que no hay más preguntas acá del público. Bueno, Luisa dice, es más fácil traducir siendo poeta y chapuceando la L2 que siendo experto en la L2 sin ser poeta. Poesía y literatura en general. Bueno, eso sería muy bacano que ustedes, por ejemplo, también se tradujeran algo del alemán, que por acá en Colombia no se haya traducido. Debe haber muchas buenas novelas, Imagina, cuentos que claro, no, pues desconocemos. eso, en esas estoy, Jimmy, ¿cómo te parece? Claro, pues te contaba que yo tengo con un proyecto hace 8 años, que es un libro que es una biografía de Hitler, básicamente, que he investigado, no tiene versión para Latinoamérica. Entonces yo ya empecé a hacer las traducciones en el podcast, ahí en el YouTube pueden encontrar ahí los transmisiones de los 12 años con Hitler, sí, así se llama. Es el primer episodio de mi podcast, se llamó así, se llamó Los 12 años con Hitler, fue lo primero que hice en el podcast, la traducción de esa biografía de Hitler. Y ahí vamos todavía, entonces vamos a ver a qué editorial le mandamos eso. Bueno, si necesitas hay un corrector de estilo, ya Por sabes. supuesto, por supuesto. No, gracias, gracias. Tei Bravo dice, aquí es Stacy Bravo, estudiante del profe Marci. Le manda un saludo. Un saludo, gracias, están bellos. Ahí están conectados también los estudiantes. Listo. Vamos entonces, si te parece, ya Con el último, con el con último el video. Parlamento. Damos las conclusiones del programa y listo. Bueno, por acá hay otra estudiante que te saluda. Kaylee Noriega dice, hola, profe Marcel, saludos. Es interesante nutrirse de conocimientos nuevos. Bien. Muchas gracias a Kaylee también. Gracias a Kelly, sí. A Stacy por estar conectadas a esta hora de la noche. Listo. Vamos entonces con Parlamento. Unionsfraktion und für die SPD hören wir jetzt noch den Abgeordneten Amor Zorn. Geschätzter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich wurde in Kamerun geboren. Das ist ein Land in Zentralafrika, bin dann im Alter von 12 nach Halle an der Saale gezogen, habe dort mein Abitur machen dürfen, habe anschließend im Ausland studiert und bin dann 2015 nach Frankfurt am Main zurückgezogen und seit 2021 darf ich als direkt gewählter Abgeordneter diesen wunderschönen Wahlkreis hier vertreten. Sie werden sich fragen, warum erzähle ich hier im Schnelldurchlauf meine Biografie? Ja, weil ich finde... Bien. ¿Cómo te parece eso? ¿Cuántas veces al día escuchas tu alemán, Jimmy?
La verdad, la verdad, la verdad. Para mí eso es natural, o sea, pues yo me siento como en clase así, yo todo el día me la paso en esto, ¿ya? Exacto. Entonces, ¿qué te parece ese subtitulado? Que si está bien, como las ideas, ¿qué te parece? No, pues mira, yo te seré sincero, ¿no? Yo no conozco prácticamente nada de la lengua alemana, lo escucho muy poco porque no he estado inmerso en lo que te decía ahorita, ¿no? Uno está más como a veces en el inglés, incluso en el mismo francés, pero alemán, me causa curiosidad algo también, ¿no? Cómo, pues, digamos, la población de alguna manera migrante ha Ujú, asumido también, pues, puestos de poder ujú. en Alemania, sobre todo, él mismo explica, ¿no? Exacto, Su llegada exacto, también a esa correcto. figura de poder. En cuanto Ujú. al, no sé si quisieras, podríamos hacer ese ejercicio para que las personas que están conectadas también lo lográramos entender, ir deteniendo el video en ciertas frases que él expresa y en las traducciones que hace y que tú nos vayas explicando qué particularidades encuentras. No sé si te parezca. Sí, sí, claro, claro. El subtitulado naturalmente es mío, ¿no? La traducción la hice yo planteé, básicamente como una interpretación así de discurso político y lo estoy poniendo ahí en subtítulo. Básicamente esa traducción la hice yo la fabriqué, yo le puse los subtítulos con el programa de Filmora, entonces muy bacano, quiero empezar a hacer eso para mis alumnos también, entonces bueno, claro Jimmy, podemos empezar, sí. Dale, Marce. Alexander Hoffmann war das für die Unionsfraktion und für die SPD hören wir jetzt noch den Abgeordneten Amor Zorn. Listo. Ujú. Con esa presentación, bueno, ¿qué nos puedes decir al respecto, ¿no? En cuanto a ese proceso que realizaste de la traducción. Pues allí, digamos, habría una cosa obvia, evidente de una persona, digamos, que no sepa alemán. Bueno, allí habría una cosa evidente, obvia, que la escuchamos, y es que, bueno, la presentadora, bueno, está diciendo que, bueno, que habló un político y que ahora va a hablar otro, ¿no? Es lo que está diciendo. Entonces, al final, vemos que ella dice el nombre del político hasta el final, ¿no? El nombre del político se escucha hasta el final de la frase, ¿sí? Y yo aquí en mi traducción no estoy necesariamente poniendo el nombre hasta el final de la frase, ¿sí? ¿Ah? En la frase original sí tiene el nombre del político que se llama Armand Thorn, ¿ya? Es como una pronunciación en francés, ¿ya? Armand Thorn. Entonces, bueno, en la frase original aparece al final, yo lo estoy, digamos, poniendo antes, ¿sí? Bueno, entonces, digamos, esos cambios sintácticos, ¿sí? Se consideran procedimientos de traducción, ¿sí? Que no necesariamente usted tiene que mantener la misma sintaxis, ¿sí? Entonces, bueno, ahí habría ese procedimiento, se cambia el orden de los elementos en la frase, claro. Y que precisamente eso es lo que causa dificultad a los que queremos aprender Ujú. alemán, es que pues el mismo orden de las palabras cambia, ¿no? En este caso, pues por ejemplo, sería muy Totalmente. raro en español decir, por ejemplo, vamos a escuchar aunque también sucede, ¿no? Vamos a escuchar del partido no sé qué al funcionario tal, pero no, no sé, o sea, es como un poco diferente. No, En pues este caso. digamos, no lo vería necesariamente viéndolo desde la perspectiva de si está bien o no, pero más bien de qué es lo que ocurre desde el alemán al Sí, español, ¿sí? Ahí lo que ajá. está ocurriendo es que ahí cambian los elementos, claro. El SPD es el Partido Socialdemócrata, digamos. Eso en lo hablado, en lo oral, se menciona antes, ¿sí? Se menciona antes del nombre del político. Entonces yo ahí estoy haciendo ese cambio de sintaxis, ese cambio de orden, pero tiene un buen efecto, se puede leer, se entiende, se está bien, digamos. Muy Bueno, frecuentes los procedimientos de permutación de elementos, claro. a ese cambio se le llama permutación. Permutación, exacto, Bueno, permutación. Bolaños, ahí sí, señor. Mm. para que lo vayamos ahí teniendo en cuenta. Muy Ujú. chévere. Listo, continuemos entonces con el video. Sí. Va a hablar Geschätzter ya. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich wurde in Kamerun geboren. Das ist ein Land in Zentralafrika. Ujú, ujú. Digamos, ahí sí, digamos, escuchamos como una sintaxis similar, ¿cierto? Ajá, Donde, exacto, el África Central se escucha al final, termina. ¿no? Ajá. Ya termina, ¿no? Exacto. Bien, digamos, ahí hablaríamos de un procedimiento que es una secuencia sintáctica similar, pues así le dicen los autores, digamos. Bueno, muy chévere. Bin dann im Alter von 12 nach Halle an der Saale gezogen. Compáralo ahí, Dort muy mein bien, Abitur. deténlo ahí, ya, muy bien.
Entonces, Si quieres la repetimos otra vez ahí para que quede la frase. ahí donde él dice que lo de Halle, muy Hab bien. dort mein Exacto. Abitur Cuando tenía machen 12 años. dürfen, habe anschließend im Ausland studiert und bin. No, ahí ya había Exacto. seguido. Déjame otra vez me la devuelvo. Creo que es... Cuando tenía 12 años, exacto. Ahí, muy bien. Alter Miren, von observemos ahí. Ja, genau. Observemos ahí, muy bien. Entonces ahí él está diciendo, bueno, que cuando tenía 12 años se mudó a la ciudad de Halle, ¿ya? Entonces esa ciudad es una ciudad alemana que se llama Halle, ¿ya? Entonces, muy bien, ya. Entonces, él está diciendo que llegó allá a Halle. Esa ciudad se llama, tiene un nombre más largo, se llama Halle an der Saale, ¿ya? El Saale es un río, ¿ya? Es la ciudad de Halle en el río Saale, ¿ya? Entonces, que no, toda la ciudad se llama Halle an der Saale. Y el nombre Halle, ¿se traduciría Halle en el río? O sea, Halle en el Saale, pues Saale es el nombre del río. Saale es el nombre del río. Sí, perdón. Es decir, el río Magdalena, digamos, el río Saale, digamos. O sea, la ciudad de Halle en el río Saale, y hasta Rima, y en fin. Entonces, el nombre, tú lo quitaste. Y yo, exacto, muy bien. Yo, ¿qué hice ahí? Lo omití. ¿Ya? Entonces, eso es otro procedimiento. Se omiten cosas. ¿Ya? Y sí, sabemos que ocurren cosas ahí en la otra lengua, pero al plantearla la otra, omitimos. ¿Ya? Por cuestiones de espacio, por cuestiones de, en fin, no resulta necesario el nombre completo de la ciudad, en fin. Y alternativamente estoy adicionando, entonces otro procedimiento de traducción, estoy adicionando el lugar en donde queda la ciudad de Halle. Queda en el estado federado que se llama Sajonia-Anhalt. Es uno de los estados federados alemanes, se llama así. Pero el hombre no está diciendo, el nombre del estado de Sachsen-Anhalt no lo está diciendo. Lo estoy agregando yo. Es una cosa que la estoy poniendo yo. Bueno, no, y es interesante, o sea, para las personas que no conocemos por ahí Alemania, pues no estamos familiarizados, pues claro, nos resultaría más útil saber la región de la ciudad que el mismo río, ¿no? O sea, el río, exacto, pues, no sé. Correcto, sí. Exacto, como que te ubica más, como, bueno, Halle en Sajonia-Anhalt. Bueno, ok, ya, bien. Que el río por para otra ellos, parte... Para ellos no es necesario esa especificación, porque ellos saben que eso es allá, en fin. ¿Quién va a leer la traducción? Puede que atraviese también varias regiones, ¿no? Un río, por ejemplo, entonces exacto, ahí nos veríamos en otro lío. Exacto. Bueno, ja. Veamos otro poquito. Nach Halle an der Saale gezogen, habe dort mein Abitur machen dürfen, habe anschließend im Ausland studiert und bin. Muy bien. Genau, ya, exacto. Entonces él echa todo el cuento de sus estudios, que salió de Camerún, llegó a Frankfurt, en fin. Ahí él utiliza una palabra, ¿sí? Que es la palabra Abitur. ¿Ya? El Abitur en alemán es un examen que para nosotros es el ICFES, pues es el examen que tienen que presentar los estudiantes para acceder a la educación universitaria, se llama el Abitur. Entonces él está diciendo que él hizo su Abitur allá, pero si tú te das cuenta en mi traducción, yo no estoy diciendo ahí ni examen, ni Abitur, ni absolutamente nada. Ahí yo estoy diciendo mis estudios y ya. Entonces ahí hay un cambio de léxico, digamos, estamos modificando el léxico original, los autores le llaman así al procedimiento, modificación lexical, modificamos el léxico, no necesariamente utilizamos el mismo significante, lo otro, ¿ya? En este caso, como uno más general, digamos, una categoría más general, estudios es muy general, el Abitur es una cosa muy del espacio alemán, digamos, si ponemos aquí algo como el ICFES, pues no necesariamente, porque no quiero que esta traducción se lea solo en Colombia, digamos, quiero que lo lea todo el espacio español, digamos. Bueno, pues mira, por ejemplo, que yo desde mi percepción de profano, o sea, de no conocedor de la... saber el alemán, digamos, me parece muy interesante tu perspectiva por eso también, claro. Pues mira que me parece curioso también es el hecho de que cuando tú omites el nombre del examen, pues no sé, si solo mencionáramos ese examen, obviamente uno, pues bueno, ¿qué le está diciendo? Nos llevaría a nosotros quizá, pues en el ejercicio a ir y saber qué quiere decir ese Abitur, ¿no? Mientras que tú acá ya de alguna manera nos dices, no, pues es el examen, pero es los estudios secundarios, o sea, la culminación de los estudios secundarios. Exacto, son los secundarios, eso es haber hecho el Abitur, exacto, muy bien, es eso. Muy interesante, muy chévere. Im Ausland studiert und bin dann 2015 nach Frankfurt am Main zurückgezogen.
Ah, por ahí también hay otro, ¿no? Frankfurt an Main, ¿cierto? Exacto, si lo escuchas, muy bien, Ajá, Jimmy, ya estás generando ahí sensibilidad a eso, ¿no? Entonces, Frankfurt en el río Meno, ¿no? En el Main, que se sí, llama el Meno, muy bien. Aquí lo omito, no lo puse. Ja. mira qué chévere. Und seit 2021 darf ich als direkt gewählter Abgeordneter diesen wunderschönen Wahlkreis hier vertreten. Sie werden sich Muy fragen, bien, warum para erzähle ahí, ich muy hier bien, ya, ahí, exacto. Ahí la última, la frase termina. Muy bien, exacto. Yo me di cuenta, hice mi tesis, ¿cierto?, de traducciones del alemán en español. Mira, yo me di cuenta que el problema de aprender alemán desde el español no son las palabras, no es que, claro, que las palabras van a ser distintas, que el léxico es diferente, que la palabra perro se dice Hund. Bueno, obviamente las palabras son distintas, obvio, claro. Lo distinto, lo verdaderamente complejo es el asunto estructural, ¿no? En dónde pongo el verbo, en dónde pongo el adjetivo, en dónde pongo qué le pongo al final al adjetivo. Hay una cosa asustadorcísima que si mis estudiantes me están escuchando en este momento, saben que se llaman las declinaciones en alemán. Entonces, las declinaciones es un tema enredado, difícil. Eso siempre hacemos ejercicios sobre declinación. Y eso no se trata de explicar tanto, sino de más bien poner atención cómo es que ocurre ese tema y así uno se lo aprende. Pero eso es complejísimo, ¿verdad? La estructura, ¿no? Entonces, al final, muy bien, de esta frase, ahí es un verbo, ¿sí? Esas frases, básicamente el alemán son verbos al final, verbos al final, verbos al final, verbos al final, verbos al final. Siempre hay una cosa hasta el final de la frase, hasta el final de la frase, hasta el final de la frase. Exacto. Entonces, aquí al final vemos, la frase termina, dice, el distrito electoral, ¿ya? Pero la frase original no tiene ese elemento al final, sino tienes el verbo representar, ¿no? Que es lo que le está diciendo, que él representa al distrito electoral, ¿sí? El verbo representar en alemán, vertreten, es el que aparece allí al final, ¿ya? Como en Entonces, el ese es Distrito Federal uy, exacto, en como si español dijera en sería, español, a este maravilloso distrito electoral representar, como si estuviera diciendo eso en español. Así se habla el alemán, básicamente. no, y mira que a mí me gusta el alemán es por lo que ahorita tú hiciste la observación de que había pillado la otra, me parece que a Mm. nosotros, no sé, quizás me equivoque, ¿no? Pero a nosotros como hispanohablantes, creo que la misma musicalidad del alemán nos es más familiar, no familiar, pero nuestros oídos podrían habituarse más rápido Sí, sí. que otra, no sé, a mí el francés, por Que ejemplo, cosas me asiáticas causaría o más algo así, o complicado ruso, no también. lo sé, sí. Claro, de todas maneras el alemán, hay un cliché, digamos, como que una información incorrecta de que el alemán no tiene que ver con el latín. Sí, claro que sí, que es el mismo latín del español, son las mismas palabras. La misma palabra motivación es la palabra motivación en español, es lo mismo, ¿eh? Es de las mismas palabras latinas, griegas, sí, las tiene también el alemán por cultura judeocristiana, por cultura grecolatina, claro. Bueno, continuemos entonces y ya para cerrar. erzähle ich Sí, hier im ya, Schnelldurchlauf meine Biografie. ya, y ahí termina, exacto. Muy bien, entonces, ¿escuchas al final qué palabra dice? Déjame ir, bueno, pues acá estoy en clase de alemán, muchachos. Exacto, digamos, exacto. Entonces, eso se Espérame a puede ver didaktizar con los alumnos y tal. y la Meine vuelvo a cambiar. Biografie. Ja, weil ich finde, Al final dice la palabra biografía. Bueno, antes de la siguiente frase dice, bueno, al Ajá, final dice biografía, ¿no? Al final escuchamos la palabra biografía. En mi subtítulo, de nuevo, no necesariamente lo estoy poniendo ahí al final de la frase. ¿Ya? Aparece antes, ¿ya? O sea, entonces dice que, bueno, que se preguntarán por qué les estoy contando mi biografía, etcétera. Entonces vemos que en la frase original, biografía, la palabra biografía aparece al va final. al Yo le final. estoy, exacto, no, ahí estoy cambiando sintaxis, en fin. Entonces todo eso es Ay, traducir, digamos, ya, eso ya es lo último, ya listo. Muy bien. ja, weil ich no, Marcel, muchas gracias, muchas gracias. Si se habrán dado cuenta, pues acá tuvimos como una pequeña clase de Alemán Express, muy, Sí, muy chévere. sí. Obviamente nos Una toca, pequeña cuña. No ahí mentiras. en ese sentido, Marcelín, ¿cómo le hacemos para contactarte las personas que también estén interesadas, ¿no? En adquirir, pues, eh, no sé cómo decirlo, es que iba a sonar muy mercantil, pues para que accedan a tus clases y Sí, claro, claro, para hacer unas sesiones privadas, en fin, no solamente sobre cuestiones de alemán, sino también sobre subtitulado, cómo subtitular un video, en fin, ese tipo de cosas también las podemos explorar. Claro, claro, pues a mí me pueden encontrar
pues siempre estoy en el WhatsApp, es la red social que tengo por el momento, ¿sí? Se puede compartir el contacto, ¿sí? Ahí en tu página de Facebook, ahí para generar ahí el contacto, y si no a través del correo, ¿sí? El correo lo pueden encontrar en la página del Spotify, allí pongo cuál es mi correo electrónico, ¿sí? Si ustedes entran a mi Spotify, a Traductología, ahí pueden encontrar cuál es mi correo electrónico. Creo que hay un número de teléfono, pero está desactualizado, hay que actualizarlo, ¿verdad? Entonces, bueno, a través del correo electrónico, ahí en el Spotify, ahí pueden ver mi correo y, bueno, exacto, podemos estar en contacto, en fin, si tienen alguna pregunta de los temas que expusimos acá, algo que quieran hacer en conjunto, también estamos ahí a la orden. Bueno, no, Marcelín, muchas gracias por haber estado nuevamente en el Palabrero, como siempre, Un placer, pues sí. aceptando nuestras invitaciones y sobre todo dejándonos siempre algo de tu saber, ¿no? Que es que eso es lo chévere, lo que hemos hablado. A veces vienes en versión músico porque sabes un montón de música, otras veces en versión literato, otras en versión... Además, eres como 5 tipos en uno, ¿sí? Con cada uno tiene una particularidad. Y eso es lo interesante también. Entonces, cuando les vuelva a invitar, no digan, otra vez Marcel. No, porque Marcel seguramente va a llegar con su otra versión, ¿no? Eso Por me parece. supuesto, con las diferentes facetas, por supuesto. Exactamente. No, Jimmy, a ti muchísimas gracias por la invitación, muy contento de haber hecho esto, muy chévere hacer el repaso de todo este trabajo que he venido haciendo desde hace 3 años y que va a seguir, exacto, hay proyectos que tengo que terminarlos. Mañana voy a estar haciéndole una entrevista a mi jefa, básicamente, a la señora Elizabeth Guerrero. Ella es la dueña de Haus der Jugend acá en Bogotá, es una austriaca que fundó un instituto de alemán acá, entonces me dijo que le hiciera una entrevista, que la subiéramos al podcast, entonces se van abriendo también caminos por ese lado. Muy bonito también toda la creación de podcast y todo eso. Bueno, saludar también por ahí al amigo Hanso, varios amigos, amigas, conocidos, personas que llegan por primera vez también. Sí, exacto, un saludo a todos los que se conectaron, a la audiencia, por ahí se conectó mi mamá también. Paola Pinto dice, un saludo, te felicito por tan maravillosos conocimientos, Marcel. John Esquizofrenia Mejía, amigo de Popayán, Valentina Carrillo, Carolina Callejas, Fabián Pinzón, Alexander Rodríguez, Miguel Ángel Cortés, José Beltrán Cubillos, el profe Carlos Romero también conectados, Toto Mateo, mejor dicho, un montón de personas, a todos, a todas les mando un abrazo, muchas gracias por estar. ¿Algo más para añadir antes de cerrar el programa de hoy, Marcel? No, pues seguir pensando en la comparación lingüística, ¿sí? En los espacios que hablan otros idiomas, eso siempre es muy enriquecedor. Bueno, no siendo más, me despido, esperamos encontrarnos muy pronto nuevamente. En 8 días tendremos un programa de educación. Vamos a estar desarrollando varios temas acerca de las pedagogías que se desarrollan en Colombia, en el municipio también, problemáticas, posibles oportunidades también alrededor de la educación en Colombia. Entonces contaremos con un panel de invitados e invitadas muy interesante para que también estén conectados ahí. ¿Listo? Y como les decía al principio, no se olviden también del festival de cine independiente que se va a realizar. Entonces, para que ustedes tengan ya como los datos, el formulario donde se pueden inscribir, donde pueden presentar sus producciones, voy a dejar ese link al final de este video, que queda ya pues ahí en diferido, para que también aquellas personas que no se pudieron conectar puedan estar ahí y puedan también pillar pues lo que se está haciendo, lo que están haciendo otros parches acá en el municipio de Cibate. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias, pasen una buena noche y nos estamos viendo. Chao, chao. Cheers.